¿Qué pasa cuando el poderío de Europa queda reducido a chatarra por un solo decreto ruso? Imagina el escenario. Alemania, país símbolo de eficiencia industrial, con su tecnología de punta y uno de los mayores presupuestos militares de Occidente, ve paralizado de la noche a la mañana el 80% de su industria blindada. Los famosos tanques Leopard y los avanzados vehículos de combate, que antes eran motivo de orgullo nacional y símbolos de fuerza incuestionable, se convierten de repente en cascarones costosos, incapaces de resistir un disparo moderno. ¿La causa? Todo por dos materiales poco conocidos para el público general, pero absolutamente esenciales: boro y grafito, materias primas que la industria alemana importaba casi exclusivamente de Rusia. En febrero de 2022, Putin no necesitó tanques, ni soldados, ni siquiera una amenaza explícita. Bastó un decreto secreto emitido desde Moscú para cortar el suministro de estos recursos clave, y el efecto fue inmediato. Las líneas de producción de gigantes industriales como Rheinmetall, que nunca habían conocido una interrupción tan abrupta, se detuvieron en seco. El acero seguía llegando, los sistemas electrónicos se seguían probando, pero sin boro ultrapurificado ni grafito ruso, fabricar el blindaje avanzado era simplemente imposible. Sin esa capa cerámica, la protección que daba prestigio a los tanques alemanes quedaba anulada. Los vehículos, sin su piel protectora, se volvían prácticamente desnudos ante cualquier enemigo moderno. ¿El resultado? Contratos millonarios en riesgo de incumplimiento, la reputación internacional de Alemania hundida en cuestión de semanas, y lo más grave, la seguridad europea expuesta como nunca antes. Los líderes alemanes, que hasta hacía poco prometían una nueva seguridad y autonomía, dejaron a la industria militar convertida en poco más que un almacén de hierro inútil y toneladas de esperanza frustrada. Pero, ¿cómo llegó Alemania, con toda su tradición de previsión y planificación, a depender tanto de Moscú para algo tan estratégico? Para entender la magnitud de esta crisis y cómo se gestó esta vulnerabilidad, debemos retroceder al inicio del bloqueo y mirar más allá de los titulares. Detrás del brillo de la industria militar europea, había una vulnerabilidad oculta, casi invisible. Las modernas fábricas alemanas, con sus robots y líneas automatizadas, parecían imparables y de una eficiencia inquebrantable. Pero la verdadera protección no venía del blindaje visible, de esas gruesas placas de acero que todos admiraban, sino de algo mucho menos llamativo: el boro y el grafito ultrapuros, extraídos de los lejanos Urales rusos. Durante años, la industria de defensa alemana dependió casi totalmente de estos materiales rusos. Sin boro ultralimpio, no había manera de crear los recubrimientos cerámicos que hacen de los tanques Leopard o Puma máquinas de guerra temibles. Sin el grafito especial ruso, los paneles termorresistentes y las estructuras reforzadas simplemente no alcanzaban los estándares. De hecho, hasta un 80% de los componentes críticos de protección dependían de esos suministros. ¿No resulta inquietante pensar que la fortaleza de toda una potencia europea colgaba, literalmente, de lo que salía de unas pocas minas rusas? Cuando Rusia cerró el grifo en 2022, la producción no se detuvo completamente, pero quedó fatalmente dañada. El metal seguía estampándose, los sistemas electrónicos se testeaban, pero la formación del módulo de protección se paralizó. Los ingenieros alemanes, con toda su formación y recursos, intentaron reemplazar el boro ruso por alternativas turcas y estadounidenses, pero sin éxito. En laboratorio, las fórmulas parecían funcionar, pero ante impactos reales, las cerámicas mostraban microfisuras y una caída de resistencia del 18%. Para la industria militar, esto es catastrófico. Basta una pequeña fisura para que un proyectil enemigo atraviese el blindaje, poniendo en riesgo vidas y millones en inversión. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Berlín, normalmente burocrático y pausado, se convirtió en un hervidero de crisis. Contratos internacionales por miles de millones de euros, que debían garantizar entregas antes de fin de año, quedaban en riesgo de incumplimiento. Los retrasos implicaban multas astronómicas y, lo peor,
pérdida de confianza de aliados clave como Francia, Polonia o Estados Unidos. Las acciones de las empresas de defensa alemanas se desplomaron y los ministros recibían cartas furiosas de socios internacionales exigiendo explicaciones urgentes. En las fábricas y en el Bundestag, la palabra dependencia empezó a sonar cada vez más fuerte. Ya no se trataba solo de un problema logístico, era una amenaza directa a la seguridad nacional y europea. Moscú demostró que, en el siglo XXI, controlar recursos estratégicos puede ser más poderoso que cualquier misil o tanque. Pero, ¿cómo fue posible que Alemania, con su historial de previsión, cayera en esta trampa de dependencia crítica? Una superpotencia militar, paralizada por la falta de un solo componente aparentemente insignificante. Así, en 2022, Alemania enfrentó un bloqueo total. Moscú impuso un embargo inmediato sobre boro y grafito, esenciales para blindajes, aviones y tecnología de defensa. Berlín, que durante años había alardeado de independencia y modernización, quedó súbitamente sin opciones. Más del 60% de los materiales críticos para la defensa alemana, desde tanques hasta sistemas antiaéreos, dependían de proveedores rusos. Las alternativas existían en teoría, sí, pero eran imposibles de escalar a corto plazo. Estos materiales requieren años de investigación, certificación y cadenas de fabricación que no se pueden improvisar de la noche a la mañana. ¿Cuánto vale realmente la autonomía cuando una decisión extranjera puede paralizar tus fábricas más avanzadas? El impacto fue inmediato y brutal. Las acciones de Rheinmetall cayeron un 12% en un solo día. Inversores y socios internacionales entendieron al instante que la producción estaba paralizada y que ningún stock reemplazaría ese boro ruso. La prensa alemana, primero cauta y luego crítica y alarmista, lanzó titulares contundentes. La defensa europea, en peligro. Merz, atrapado por el Kremlin. El precio de la independencia estratégica. Cada noticia generaba más pánico. Contratos millonarios con la OTAN y aliados en riesgo de romperse, y la credibilidad de Alemania como socio fiable pendiendo de un hilo cada vez más fino. En el Bundestag, el nerviosismo era palpable, casi eléctrico. Friedrich Merz, el canciller, admitía en privado que la situación era inédita. Debemos encontrar soluciones que no pongan en peligro la seguridad del país, confesaba. Pero las cartas parecían ya echadas. Algunos diputados hablaban de chantaje estratégico, otros de una prueba extrema para la defensa europea. El Kremlin respondía con frialdad. El suministro solo se reanudaría si se garantizaban los intereses rusos. Alemania estaba ahora bajo el cálculo frío y calculado de Moscú, en una partida de ajedrez geopolítico donde cada movimiento contaba. La presión internacional no tardó en llegar. Aliados de la OTAN reclamaban explicaciones. Los compromisos de modernizar blindados y sistemas de protección quedaban en entredicho. En chats diplomáticos, la situación se describía como sin precedentes. Ninguna potencia europea había sufrido una ruptura tan devastadora de sus cadenas de suministro. Analistas no dudaban en pintar el peor escenario. Sin el boro ruso, el Leopard 3 podría quedarse en un escaparate, bonito, reluciente, pero vulnerable e inútil en combate real. El gobierno alemán estaba dividido. Algunos buscaban nuevas fuentes, otros planteaban renegociar con empresas rusas o incluso alterar los estándares de protección, y no faltaban quienes exigían una postura firme, aunque eso significara admitir un fracaso estratégico doloroso. Merz, atrapado entre la humillación pública y la tentación de negociar en secreto con Putin, enfrentaba probablemente la decisión más difícil de su carrera política. Cada día de parálisis aumentaba el costo económico, la frustración política y la inseguridad estratégica. La sombra de un colapso total de la industria de defensa alemana y europea se volvía más real y amenazante. Pero lo más grave es que esta crisis no fue un accidente ni un error puntual. Es la señal de una nueva guerra silenciosa. La batalla por el control de los recursos estratégicos, donde el poder ya no se mide en tanques ni en presupuestos,
sino en la capacidad de asegurar las cadenas de suministro. Y Alemania no fue la única en caer en esta trampa. ¿Cuántos países europeos pensaban que la globalización les protegía de este tipo de riesgos? El control ruso sobre materias primas fue solo el primer movimiento en una partida mucho mayor. Moscú entendió que, en la geopolítica actual, el poder radica en apretar o aflojar las cadenas de suministro globales. El caso del boro y grafito paralizó la defensa alemana, pero no fue aislado. El Kremlin aplicó restricciones similares en otros sectores, desde metales raros hasta energía y tecnología avanzada. Cuando Rusia limitó la exportación de tierras raras, el golpe fue directo para la electrónica y la aviación europea, y para la idea misma de una Europa tecnológicamente independiente. Al controlar el gas, obligó a países enteros a buscar soluciones de emergencia, acelerando transiciones energéticas que antes parecían lejanas, costosas o incluso imposibles. En Alemania, la reacción osciló entre la preocupación, la urgencia y el desconcierto. Se convocaron reuniones de emergencia para crear reservas nacionales de materiales críticos y diversificar proveedores. Pero los expertos son claros: el tiempo no juega a favor de Europa. Cada retraso es una oportunidad perdida, y la presión política y económica crece. Las acciones de las principales empresas de defensa caen en picado, los contratos se posponen y Alemania recibe críticas de aliados y de su propia opinión pública. La reputación internacional está en juego, junto con la credibilidad de los líderes europeos de cara al futuro. A nivel continental, la alarma es evidente. En los ámbitos diplomáticos se discuten reservas estratégicas conjuntas y acuerdos con países alternativos. Pero incluso con cooperación internacional, sustituir la cuota rusa de materiales críticos llevará años y requerirá enormes inversiones en investigación, infraestructuras y desarrollo tecnológico. No hay soluciones rápidas. Buscar alternativas en Turquía o Estados Unidos tropieza con límites científicos, capacidades de producción insuficientes y la realidad de que no se puede reemplazar de inmediato décadas de dependencia. Las consecuencias ya se sienten. Los retrasos en el desarrollo de nuevas armas son reales y preocupantes. Pruebas pospuestas, líneas de fabricación detenidas y plataformas tecnológicas limitadas por la falta de componentes clave. Los inversores desconfían, los proyectos se congelan y la inquietud crece. ¿Puede Alemania protegerse? ¿Y Europa en su conjunto? En redes sociales y medios de comunicación, la preocupación es generalizada. El mito de una defensa independiente se tambalea. Basta el movimiento calculado de un solo jugador, Rusia, para poner en jaque a todo un continente. Si Europa no reacciona con rapidez y decisión, la brecha tecnológica y militar con otras potencias podría volverse irreversible. No solo está en juego la seguridad presente, sino la capacidad de Europa de decidir su destino en los próximos años. La lección es clara y contundente. En el siglo XXI, la fuerza de una nación es la fuerza de sus cadenas de suministro y su independencia material. ¿Qué lecciones extraer de esta crisis? ¿Cómo evitar que esta pesadilla se repita en el futuro? La independencia no se compra, se construye con visión a largo plazo y estrategia. Alemania en 2022 dejó una lección dolorosamente clara. Sin control de insumos críticos, la independencia militar es solo una ilusión. Podemos invertir miles de millones en tanques, misiles o tecnología, pero si el grafito para blindajes o el boro para electrónica depende de proveedores poco fiables, todo ese poder se convierte en vulnerabilidad. ¿Cómo evitar caer de nuevo en la trampa? El primer paso es cambiar de mentalidad, pensar sistémicamente, anticipar riesgos y no dar nunca por sentado el acceso a lo esencial. Europa debe invertir en su propia producción de materiales estratégicos, desde minas hasta laboratorios, y desarrollar alternativas cuando las rutas tradicionales fallan. Crear reservas estratégicas, diversificar proveedores y construir alianzas industriales y científicas reales, con proyectos conjuntos a largo plazo, no como respuestas improvisadas ante la crisis. La crisis expuso, con una crudeza inédita,
la fragilidad de depender de un solo proveedor. El futuro de la defensa europea exige desarrollar capacidades industriales propias, reactivar sectores descuidados y compartir recursos y conocimiento entre aliados. Solo así, Europa dejará de ser rehén de decisiones ajenas y podrá recuperar su peso global, su autonomía y su voz en el escenario internacional. Pero todo esto requiere tiempo, inversión y, sobre todo, voluntad política. Sin una reacción clara y coordinada, Alemania y Europa seguirán siendo vulnerables a cualquier movimiento estratégico de Moscú o cualquier otro actor externo decidido a explotar sus debilidades. La seguridad ya no se mide solo en presupuesto o soldados, sino en la capacidad real de resistir presiones sobre las cadenas de suministro, en la resiliencia ante el chantaje y la manipulación. Al cerrar este episodio, queda claro que el verdadero poder se juega lejos de los campos de batalla, en los despachos donde se deciden contratos, rutas logísticas y estrategias de aprovisionamiento. En un mundo donde la competencia por recursos estratégicos será cada vez más intensa, la preparación y la previsión serán las mejores armas. ¿Cuántas veces confundimos poder con apariencia? La verdadera fuerza, la que sostiene a las naciones, es invisible. Alemania, con sus fábricas de tanques, tecnología punta y presupuestos millonarios, parecía tener el control absoluto. Pero la falta de boro o grafito, algo invisible para el ojo común, paralizó toda la industria de defensa. No fue un ataque militar. Fue una decisión estratégica y calculada desde Moscú la que demostró que en el siglo XXI la guerra se libra en las rutas de suministro y la diplomacia de los minerales. ¿No es hora de repensar qué significa realmente ser fuerte? Lo ocurrido en 2022 fue una advertencia clara. La seguridad europea, la credibilidad de sus líderes y su prestigio internacional dependen de la capacidad de garantizar acceso a los recursos críticos. Alemania perdió contratos, sus acciones cayeron y, sobre todo, sintió el peso de una vulnerabilidad que prefería ignorar. Detrás de cifras y retrasos, se esconde algo más profundo. La sensación de que la fortaleza de Europa puede ser un espejismo si depende de suministros ajenos y decisiones externas. Hoy, Berlín y Bruselas aceleran la búsqueda de alternativas. Hablan de cooperar más, crear reservas estratégicas y relocalizar industrias. Pero la independencia requiere inversiones sostenidas y, sobre todo, tiempo. Y en un mundo de competencia geopolítica creciente, el tiempo escasea y los errores se pagan caro. Ignorar las lecciones del pasado es invitar a repetir los mismos errores. Europa, con toda su historia, recursos y potencial, corre el riesgo de convertirse en un gigante vulnerable si no actúa con visión y decisión. La verdadera defensa no se mide por cañones o presupuesto, sino por la capacidad de anticipar puntos débiles antes de que otros los exploten con astucia. Así, la próxima vez que escuchemos hablar sobre la potencia militar de un país, detengámonos a pensar: ¿quién controla realmente los hilos invisibles? La independencia estratégica se construye desde la raíz, desde la mina hasta el laboratorio y la fábrica, y el futuro de Europa, su seguridad y su voz en el mundo, dependen de aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde. Porque en la era de la interdependencia global, el mayor poder es, paradójicamente, el de no depender de nadie.